Buenas tardes con todos. Eh, Buenas tardes, señores del jurado. Buenas tardes, ingeniero Jorge Soto Guamán. Y bueno, todo el público que nos está viendo en el Facebook. El día de hoy nos estamos reuniendo nosotros acá para poder realizar la sustentación de tesis que lleva por título Factores de ampliación en la ciudad de Lima mediante el análisis de respuesta de sitio, que va a ser presentada por el ingeniero Jorge Soto Guamán, de la maestría de Ingeniería Geotécnica. El jurado está conformado por el asesor, el doctor Jorge Alba Hurtado, los especialistas, la doctora Diana Calderón Caguana y la magíster en ciencias Carmen Ortiz Salas. Podemos dar inicio, ingeniero Jorge, cuando esté listo. De acuerdo, sí. Ya no sé si me da la indicación. Os pregunto, ¿la doctora Heidi no va a estar? Presente, Sí estoy, doctor. Lo que pasa es que ha estado en 6 sustentaciones y estoy un poquito cansada. Correcto. Pero sí estoy. Ya, magnífico. Adelante. Bien, voy a empezar. Voy a presentar la tesis de maestría, cuyo título es Factores de amplificación en la ciudad de Lima, mediante análisis de respuesta de sitio. Para ello voy a empezar con unos antecedentes en el ámbito internacional, donde voy a mostrar los trabajos que realizaron el profesor y colaboradores en el año 1974. En ella se muestra básicamente la amplificación que genera el suelo hacia la estructura para suelos tipo roca, suelos rígidos, suelos tipo rígidos profundos, y para suelos arenosos blandos y arcillas blandas. De la misma manera, el doctor Moraz en el año 76, un trabajo independientemente de sus colaboradores, básicamente hizo un trabajo análogo y llegó a la misma conclusión. Entonces, producto de esos dos resultados, en el año 1968, la norma americana TC establece básicamente la amplificación del suelo, el factor S, que es para 3 tipos de suelo: rígidos, suelos densos, arenas sueltas y arcillas blandas, con un factor de amplificación tope como 2.5, tal como se muestra en esta figura. Y bueno, esta norma ha ido evolucionando en el tiempo. Una de las normas que ha ido evolucionando fue la norma del programa de reducción de peligro sísmico, el NSR, siglas en inglés, la norma americana, que es el Código de Construcción del 88, y a raíz del sismo del 85, básicamente incluye un nuevo tipo de suelo, para lo que son suelos bastante blandos como las arcillas de México, y el factor de amplificación de 2.5 se mantiene. Luego, a raíz del sismo de Loma Prieta del 89, los americanos lo que hicieron es actualizar su norma, y el factor de amplificación de lo que era 2.5 lo admitieron a 2.75 y mantenieron el factor de suelo. Posteriormente, el profesor Borchet en el 94 hace una propuesta, luego de este sismo de Loma Prieta del 89, dice que de alguna otra forma ese aspecto se puede mejorar a partir de conociendo las características del suelo. Él es el primero que hace la primera clasificación del tipo de suelo y del BS30, y el factor de amplificación está influenciado básicamente por la intensidad de los sismos. Y el factor de los suelos básicamente depende específicamente del perfil de velocidades de los primeros 30 metros, y en función a los periodos cortos, que serían movimientos cortos, y periodos largos, que serían movimientos bastante lentos. Luego, después de un consenso en el 2020, Ricardo Doble y colaboradores en estos workshops que se dieron durante mucho tiempo en los Estados Unidos, decidieron sistematizar la clasificación del tipo de sitio, como las variables que ven aquí, a veces de la A a la F, la descripción del tipo de suelo y la caracterización del BC30. Bueno, y actualizaron ese factor de amplificación, perdón, el factor del suelo, que sería FA para periodos cortos y periodos largos, que dependen básicamente del nivel de movimiento de la roca. Y esa misma formulación se ha seguido utilizando hasta hoy en día en la norma americana 716 y en otras americanas relativas a ella. Y los valores de amplificación según el tipo de suelo y la intensidad son muestran en este cuadro. Por otra parte, de manera independiente, la norma europea, la N08, establece que el factor de amplificación es el factor S, y este producto que se ve aquí en correcto, que básicamente dependen del movimiento del suelo, dependen del tipo de suelo y de la intensidad. Y básicamente, si ustedes observan aquí, la forma de estos aspectos de diseño son muy parecidos a lo que tenemos en la norma peruana hoy en día. Como antecedentes, aquí de manera local en el territorio peruano,
tenemos un trabajo de Meneses y Alba del año 1986, donde básicamente con 7 sismos registrados en la ciudad de Lima en suelos rígidos, llegan a la conclusión de que la amplificación estructural puede llegar de 2.28 como un valor medio y una media nacional de presión de 2.86. Entonces, con este valor básicamente es la primera introducción a la norma peruana para poder indicar que ese factor de amplificación llega a ser un valor tope de 2.5 y se va a tomar el factor estructural. Por otra parte, Jonathan Cabrejos en el 2013 analiza registros sísmicos en suelos blandos como el Callao y suelos duros en la ciudad de Lima. Entonces, básicamente esos trabajos, y hasta ahora hay varios de ellos todavía en las universidades, básicamente lo que hacen es analizar la amplitud del cociente de efectos de aceleración del movimiento sísmico y de alguna otra forma quedan así, nada más, no dicen nada si esto amplifica el referencia. Y bueno, la continua actualización de la norma 030 hasta el 2016, en esa versión la que estamos en el lado derecho. Bien, como otro antecedente también tenemos uno de los últimos trabajos en la tesis de grado de Soto, donde analizaron 7 distritos de Lima, donde básicamente se observa que él realizó el análisis en el rango lineal y no lineal y en el dominio de frecuencias y en el dominio de tiempo. Y básicamente al normalizar los aspectos obtenidos y compararlos con la amplificación de la norma 030, llega a la conclusión de que el factor de amplificación tope debería ser 3. De manera análoga y con mucho más información, a la fecha en la ciudad de Tacna, Ortiz en el 2019 hace un análisis bastante parecido, pero con un mayor análisis respecto a lo que es a los registros sísmicos, que básicamente superan esa amplificación de 3 y son corroborados con el análisis de la respuesta del sitio para la estación Sencito, para la estación Universidad Jorge Basandre y de otras demás en la ciudad de Tacna. Bien, entonces, ¿cuál es el problema que realmente atribuye a que se haya desarrollado esta tesis? Bien es cierto, los trabajos recientes de Villegas Lanza, sismólogos y colaboradores en el 2016, a partir de lo que se conoce como deformaciones en la corteza, básicamente estiman de que el próximo sismo que va a ocurrir en la ciudad de Lima tiene una magnitud de 8.8 y probablemente sea similar a lo que ocurrió en el año 1746. Entonces, bueno, eso ya es un adelanto, ya es algo que no podemos escapar de ello. Y por otra parte, el profesor Alba con sus colaboradores en el año 84 saca este mapa de intensidad donde realmente todo el Perú, que es básicamente a lo largo de toda la costa y la parte de la zona central, básicamente son zonas sísmicas y de hecho que son un problema y son explicaciones necesarias para poder hacer análisis dinámicos a todo el territorio peruano. Y en este caso, específicamente, lo que hemos pasado para la ciudad de Lima. Aquí tenemos el mapa de microzonificación sísmica que se acaba de decir a partir del año 2004 hasta la fecha. Básicamente aquí vemos 3 zonas de colores. Zona 1, que básicamente son suelos muy densos, como gravas, arenas densas, arcillas rígidas. La zona 2, como zonas de arcillas de baja compactación media, arenas de compactación media. Y las zonas naranjas también son arenas de compactación media. Mientras que las zonas rojas básicamente son igual, son zonas de grava, pero se genera mayor amplificación sísmica. Entonces, ¿qué justificación? Bueno, la justificación ya lo dijimos. Entonces, una justificación adicional sería de que básicamente el territorio de Lima, bajo estas consideraciones, bajo este mapa de microzonificación, estaría lo suficientemente adecuado como para poder utilizar los factores de amplificación que indican la norma de la versión 2003 a la hora actualizada, la 2007. Entonces, para eso que necesitamos información de registros sísmicos, cosa que a la fecha no tenemos, y bueno, ya el Perú ya se encuentra totalmente instrumentada y está en la capacidad de resistirse. Como objetivo general que tenemos, generar las aceleraciones mediante análisis de respuesta del sitio para conocer los factores de amplificación en la ciudad de Lima. Como hipótesis específicas, si analizamos los resultados geotécnicos, pelicatas, perforaciones, pozos y sus propiedades correspondientes, desde la superficie hasta la base rocosa podemos ver la influencia de la amplificación. Y si se correlacionan las propiedades dinámicas de la superficie con las funciones de transferencia y los efectos de aceleraciones, entonces podríamos actualizar esos coeficientes según lo que tenemos en la norma actual. Bueno, como objetivo ya dijimos la determinación de los factores de amplificación, conocer los aspectos geotécnicos de la ciudad de Lima, las propiedades dinámicas, un tema bastante importante y todavía siguen desarrollando las mismas, analizar la propagación de las ondas mediante el enfoque no lineal y, bueno, con los resultados evaluar la amplificación del suelo y la amplificación sísmica. Como metodología, ¿qué tenemos? Bueno, aquí tengo un esquema básicamente de cómo es la sismicidad en la costa peruana, la zona de subducción que se produce, la propagación de ondas y llega al sitio, eso es básicamente lo que nos interesa.
Y bueno, lo primero que la metodología que hemos seguido es caracterizar la geotecnia de los suelos a partir de las propiedades índices de las calicatas, conocer la profundidad del basamento rocoso con la información recopilada, la profundidad del nivel freático en caso de existe de información actualizada. También nos interesa conocer las propiedades dinámicas desde la parte superficial hasta la parte de todo a lo largo de todo el estrato, como significa el periodo de vibración, la velocidad de la onda de ese del suelo y la roca, la velocidad profunda de los perfiles, y a la vez también estimar el comportamiento no lineal cuando esas están sujetas a carga dinámica. Otro de los puntos también es necesario conocer la demanda sísmica para nuestro análisis, en ello proponer los factores de amplificación. Y aquí, como casi unos últimos pasos, es hacer el análisis de respuesta de sitio y finalmente con los resultados analizarlos. Bien, las propiedades índices, en este caso de la ciudad de Lima, para nosotros lo que hemos hecho es elegir primero estaciones sísmicas, porque las estaciones sísmicas al menos son lugares donde contienen toda la información desde el punto de vista dinámico cuando ocurren los eventos sísmicos. Entonces, para ello se han seleccionado las 9 estaciones, de las cuales 6 corresponden a la red sísmica del UNICIP Sydney y las 3 restantes corresponden a la red sísmica. En esta, lo que se hizo es para cada distrito se ha seleccionado lo que son calicatas, perforaciones, pozos perforados, ¿ya? Y luego, ¿qué se hizo? Para cada distrito se hizo de esa misma manera y por cada distrito se separó el tipo de suelo característico, por ejemplo, grupos de grava, grupos de arena y grupos de limitación. Cito, por ejemplo, para el caso de la punta tenemos grava, especialmente, pero no es de toda densa. También tenemos arena, también tenemos limus y arcillas de ciertas características que son de baja plasticidad. También cito otro, por ejemplo, en el caso de Ancón tenemos grava, tenemos arena, pero no tenemos nada de fino. Entonces, esa ha sido la metodología para poder caracterizarlos. Un pozo perforado al menos en la ciudad de la punta. Luego, como segundo punto, lo que se hizo es recopilar los periodos de vibración característicos. Básicamente, si nosotros nos recurrimos a los mapas de microsonificación, específicamente nos dicen que las zonas de color verde tienen periodos de vibración menores a 0.3, las zonas amarillas tienen menores a 0.4, las zonas naranjas que tenemos como el chorrillo, es decir, que tienen mayores a 0.4, y las rojas nos dicen que son zonas de amplificación sísmica. Entonces, como no nos dicen mucho al respecto de los periodos, recurrimos a otra parte de información, como el trabajo de Calderón del año 2013, donde aquí plotea, bien es cierto, todos los periodos de vibración, y esto de alguna otra forma ayuda a complementar a esta información de lo que ha hecho el CIMI en el 2014. Y aquí nos hizo una pregunta. ¿Realmente el cociente espectral de los temores podría ser igual al cociente espectral de los archivos sísmicos? Esa es una pregunta que surgió durante el desarrollo de esta tesis, y para ello hicimos lo siguiente. De hecho, que tenemos información de las estaciones sísmicas y queremos utilizarlas. Como primer punto, lo que hicimos es analizarlas en el dominio de frecuencia. Para ello, utilizamos la metodología del profesor Borchet del año 1970, en la que él dice que uno puede conocer la respuesta en el sitio o en el punto 1 si uno conoce realmente cuál es la función con la que se desarrolla la fuente, cuál es la función con la que se propagan las ondas y cuál es la función con la que se realmente responde el suelo. Si yo aplico ese mismo concepto a un punto de acostado, de alguna otra forma yo podría hacer lo mismo o el equivalente de la teoría del cociente espectral del profesor Nakamura. Entonces, si yo hago lo mismo y divido esos dos puntos, prácticamente la fuente, el efecto de la fuente se elimina porque la fuente está misma para los dos. La trayectoria, si bien es cierto, la distancia entre ellos dos no tiene que ser tan larga como para decir que el efecto entre un punto y otro tenga mucha influencia, se puede simplificar. Si los instrumentos son de la misma categoría, también se simplifican en posición espectral, que ha reducido esta función, ¿no? La respuesta de un punto respecto del anterior. Eso sería hasta aquí, solamente tendría la referencia empírica utilizando la información de los ciclos. Si yo quisiera hacer lo mismo, pero utilizando ahora el espectro de aceleraciones, bueno, pues tendría que usar el sistema de un grado de libertad, resuelvo la ecuación del movimiento para el sistema de un grado de libertad, asumiendo que el desplazamiento tiene esta función h, que se le conoce como función de transferencia del sistema de un grado de libertad, y luego de derivar dos veces en el tiempo, una vez más en el tiempo, y reemplazarlas en esta ecuación, y bueno, lógicamente que el movimiento del terreno expresado en coeficientes de complejos números de Fourier, básicamente tendría como solución el movimiento, que es una función de la coeficiente de Fourier,
Pero si yo hago lo mismo para el sentido vertical, entonces ya este cociente. Entonces, básicamente, numéricamente serían iguales esas dos ecuaciones. Entonces, lo ideal es ponerlo a prueba si eso realmente funciona. Para ello, ¿qué se hizo? Se analizó aproximadamente 500 registros sísmicos, de los cuales no de todos los eventos se han registrado en las estaciones. A pesar de ello, igual se han utilizado para ver realmente la respuesta en eso. Por ejemplo, cito a la estación Unitel, que queda en Villa El Salvador. Para ello tenemos aquí la línea en color negro, es el cociente de la longitud de Fourier, y la que tiene en color rojo es el cociente de los espectros de Lerton. Si bien es cierto, calza muy bien para periodos cortos, para periodos largos, para justamente el periodo donde predomina el movimiento, coinciden, digamos, que el periodo, en la amplitud hay cierta diferencia. Entonces, hasta ahí yo podría decir que este método puede funcionar. Si yo hago la comparación y de mi mismo espectro con el registro sísmico y el cociente espectral del microtremor, entonces básicamente lo que estamos aquí realizando o proponiendo con este cociente espectral de los espectros de aceleración se podría considerar como válido. ¿En qué sentido? Evalúo las estaciones que se han analizado. La estación La Punta Callao coincide la línea negra con la línea que de los microtremores. La estación de CIPSE de Lima también coincide la línea negra, que es de los HV de los sismos y el microtremor. Y bueno, eso ya se dijo del TENS, y lo mismo sería para la estación sí, Consejo Nacional. Entonces, con esta información yo podría decir de manera empírica que estamos poniendo al menos para evaluar la respuesta del sitio de manera local es adecuada. Por otra parte, también se ha hecho la recopilación de perfiles de velocidad de onda S, tanto para suelos, y este es un caso de la estación de La Punta Callao, donde hay suelos blancos, suelos duros, para la estación CIPSE de Lima, para un suelo bastante rígido, como verán. Y por otra parte, también se recopiló los perfiles de velocidad en zonas rocosas. Para ello, utilizamos información del 2013, de donde hicieron medición de velocidades en el teleférico. Y bueno, tenemos aquí la explicación para suelos para rocas tipos sedimentarias, para rocas ígneas. Y por otra parte, este es un trabajo de una consultoría privada en la cual participé, y de alguna otra forma también se midió para la roca ígnea. Y por otra parte, un trabajo realizado también al sur de Lima con las mismas características de la formación sedimentaria de la rodura. Entonces, ha permitido de alguna otra forma clasificar para las rocas sedimentarias que el BS30 varía de 850 a 1000 metros, y para el BS30 de la roca ígnea de 1150 a 1570. Con esto que estamos verificando que las rocas ígneas son mucho más duras que sedimentarias para la ciudad de Lima, y esta es la variación del rango de velocidad. Luego, como siguiente paso, ha sido necesario conocer la respuesta o el perfil de velocidades de todo el estrato sobre donde se ubica cada estación. Para hacer esto, hay varios métodos. Hay también el método STACK, pero en este caso nosotros hemos utilizado el método de la teoría de campo difuso, que es un trabajo que que lo ha desarrollado el profesor Sánchez Sesma desde el 2008, lo ha actualizado en el 2011 para lo que es microtremores, y esto fue extendido por el profesor Kawacen, colaborador del 2014 de la Universidad de Kioto. Bueno, la teoría es aquí bastante resumida, usa la correlación cruzada a partir de los conceptos de la mecánica de medios continuos, utiliza lo que son las funciones de Green, la función puntual, y para ello, ¿y eso de qué depende? Básicamente depende de las propiedades elásticas del medio, la necesidad, la rigidez, el número de onda, la densidad, el coeficiente de Poisson, y básicamente la densidad de la energía, a partir del cociente de la densidad de energía, se conoce como el coeficiente de. Entonces, todo esto está integrado en un programa que se llama HBI, que es desarrollado por Piña Flores en el 2016. Se ha utilizado ese programa, y finalmente lo que se hizo es coger ese espectro, este espectro de HB de registros sísmicos, y lo que se hizo es la inversión. Como ven aquí, la línea negra es lo que se ha medido de los sismos, y la línea roja es básicamente el modelo. Aquí al lado derecho mostramos en color de la línea negra es el modelo para la estación Unitel, que se ha comparado con el perfil de velocidades que ha sacado Calderón en el 2012 en su doctorado. Entonces, si bien es cierto, hay mucha coincidencia gráfica, digamos, con estas dos figuras. La diferencia es, bueno, porque uno de ellos tiene más profundidad al orden de 1500, como el caso de Calderón, y el tesis más o menos del orden de 150. Y pongo aquí una línea roja que también hizo lo mismo para la estación Atacía, una estación netamente roja. De la misma manera se hizo para el colegio departamental, y aquí pongo esta como aclaración de que este método funciona muy bien, incluso si es que tengo un espectro donde hay una amplificación a el orden de casi un segundo, y de alguna otra forma identificamos que
en ciertas estaciones, al menos en este trabajo, hay una inversión de velocidades, al menos en profundidad. Y también ha sido motivo de retorno, vamos a ver más adelante. Luego, en la demanda sísmica, si bien es cierto, tenemos un poco de registros sísmicos en la ciudad de Lima para poder hacer un análisis, y para ello se complementó a partir de un espectro de peligro uniforme que se ha obtenido justamente modelando las fuentes sísmicas que ha obtenido CIENSISCO en el 2016, así mismo con sus parámetros de recurrencia. Las redes de donación son las más recientes que utilizamos en el país, y el árbol lógico que ello implica también se utilizaba con la metodología Turkami a fin de evitar incertidumbres en cuanto a las leyes de donación. Finalmente, en cuanto a la demanda sísmica, se ha utilizado 7 registros sísmicos, de los cuales se ha utilizado como criterio la norma 031, ya que ello menciona de que para hacer un análisis dinámico de una estructura, lo mínimo se debe utilizar 7 registros sísmicos. Ahora, el criterio para estos registros ha sido básicamente la intensidad de áreas donde realmente yo puedo identificar cuál es el sismo de mayor duración, o al menos que se espera que va a hacer mucho más daño al suelo. Y entre ellas tenemos el sismo del 2007, el de color negro, la del 2001, también la del sismo del sismo de Bicol, también en la mayor daño. Y los que tienen menor duración son los sismos del 70 y del 2011, pero a pesar de que han sido de menor de duración, han generado daños al menos en las zonas locales, como Mala y Suyana. Bien, luego estos registros sísmicos se han escalado de manera directa con la finalidad de preservar al menos el valor medio que sea coincidente con el espectro de diseño en la roca, y de alguna otra forma ver la variabilidad en ella. Luego, el análisis de respuesta del sitio, una vez obtenida la caracterización del sitio, se ha procedido a discretizar cada uno de los perfiles con la finalidad de que cada estrato discretizado tenga una frecuencia de vibración como mínimo 25 Hz, que es lo que justamente menciona el doctor Hasher para utilizar este método de anualidad. Luego, para ello, dado que tenemos perfiles profundos y el movimiento de la roca tenía que hacer, vamos a realizar análisis de convolución para luego convolucionar según los espesores grandes de esos depósitos, ya sean, no sé, el orden de velocidades de orden de 1500 años, para conocer la cuantificación. Como resultado, tenemos aquí los espectros de aceleraciones para suelos tipo S1, S2. Acá hay 2 categorías, que ahora voy a explicar por qué se separan las categorías. Y como pueden ver, hay mucha variabilidad en este sentido, y justamente esa es la intención del método aplicado anteriormente en la selección de los registros sísmicos. Entonces, para continuar con los análisis, lo que hice es escoger el valor medio de toda esta gama de resultados obtenidos para suelos en el caso del CTL, y una variabilidad al menos con cierta estimación, tanto para el suelo S2, primer grupo y segundo grupo. Bueno, no ha sido tan fácil analizar en una primera instancia estos espectros de aceleración, dado que lo que se hizo es regresar y volver a revisar los espectros de los registros sísmicos para cada una de las estaciones, y donde hemos definido al menos que debe haber al menos 2 periodos, el periodo predominante T0 y un segundo periodo predominante T1. Como podemos ver aquí, los periodos para suelos tipo S1, sí, si bien es cierto, el T0 es menor a T1, la amplitud del T0 es mayor de todas maneras, con excepción de las estaciones de San Martín y de la estación Inca, que justamente pertenecen a la Molina, que es justamente una zona donde se indica que es una zona 3 según el mapa de clasificación de SNIP. Esto es un punto donde merece atención. Y de igual manera, todos los tipos S2 donde generan un periodo predominante de orden de mayor a un segundo. Estos son los suelos que están muy cercanos a la zona 4 de la clasificación, que realmente estos son también suelos bastante especiales. Y otro grupo de suelos S2, donde realmente el periodo predominante está cercano a 1, pero a la vez tiene un periodo predominante cercano a 0.1. Luego lo que hicimos es ver el efecto de la no linealidad una vez calculados los análisis de respuesta del sitio. Se agarró, como les dije, los valores medios también de este cociente que se obtuvo del movimiento en la superficie respecto al movimiento en la roca, del análisis de respuesta, y vemos básicamente que para el caso de los suelos rígidos, como era de esperarse, ocurre pues una degradación del material, y estos pues pierden la amplitud y se van ganando, la respuesta del terreno va ganando como si fuera más flexible, ¿no? Caso contrario ocurre para los casos tipo S1, como el San Martín de Porres e Inca, donde los suelos ganan amplificación a menos en periodos de un segundo.
Eso pasa lo mismo también para los suelos tipo S2, están bastante cercanos a los suelos que están en el Callao, básicamente. Y no ocurre lo normal para el caso de los suelos segundo grupo. Entonces, el analizar los cocientes espectrales, tanto por los registros sísmicos y estas funciones de transferencias, básicamente lo que ha llevado a establecer es un criterio de clasificación de sitios. Los suelos S1, si bien es cierto, según la norma peruana, son con valores de DS menor de 500, pero tienen esta condición de HB, podría yo separarlos en dos grupos. Los que tienen un periodo predominante menor a T1 y los que tienen un periodo predominante mayor a T1. Entonces, este es un grupo, digamos, especial para los suelos tipo S1 y para los suelos S2, este es un grupo especial, donde realmente los periodos predominantes son mayores con segundo. Y bueno, aquí de manera numérica, de lo que se habló en los libros anteriores, se encuentra aquí tabulado. Luego lo que se hizo es, ya teniendo en consideración esta clasificación de suelos, tanto para S1, grupo 1, grupo 2 del S1, y para los suelos S2, grupo 1 y grupo 2, básicamente lo que se hizo es coger los valores medios y la media más o menos de los espectros máximos, tanto los valores máximos, y a la vez se normalizó estos espectros para conocer la amplificación sísmica, ¿no? Y en todos los casos, casi en todos, esto es mayor a 3, con algunas excepciones, llegan a 2.9, pero igual, esto es un indicativo de que estamos confirmando nuevamente lo había hecho en veces anteriores. Ingeniero Soto, Luego, disculpe, tienes 5 minutos, por favor, para terminar. Sí, yo voy a acabar, y gracias. Y luego lo que se hizo es, bueno, calcular la amplificación de cada uno de los suelos. Todos los PGAs se dividieron entre el valor de la roca, que es el 37, que son todos los valores. Luego, lo que hicimos también es hacer una propuesta de amplificación en función a la de la norma. ¿No? Si bien es cierto, varios de ellos, los suelos rígidos, son mayores a lo que indica la norma, y en algunos casos los suelos de S2 son menores, más no son mayores a lo que indica la norma. Luego, se analizó la amplificación sísmica de cada uno de los aspectos para suelo S1, grupo 1, y se comparó con la amplificación realizada por el profesor Sid en el 76 para suelo rígido. Nuevamente, explicamos que merecen atención a la amplificación que debería ser a menos 3. Para los suelos del grupo 2, para suelos S2 del grupo 1, de igual manera, pero con un rango de periodos más amplio, y lo mismo para el suelo S2 segundo grupo. Entonces, utilizando la misma forma de las ecuaciones de la amplificación de la norma 30, proponemos nosotros pues, lo mismo, pero con ciertos coeficientes que nos vamos a mencionar ahora. Y además, el aspecto de diseño sería este factor Z de aceleración, que es el mismo que 0.45 en la norma, y los factores serían modificados según los siguientes resultados. Bien, una vez realizado la normalización, aquí tenemos el aspecto de amplificación, ya dándole valores el valor en este caso como 3, para el espectro de diseño de aceleraciones. Si bien es cierto, se utilizar el factor TP, que es donde me define que la aceleración espectral es constante, y un tercer espectro, un espectro de desplazamiento, donde realmente me ayuda a definir el TL, donde los desplazamientos son constantes. Entonces, esto mismo se hizo para los demás suelos, como el caso del suelo S1, que era un caso particular, y bueno, aquí también se comparó con el espectro de la norma 030, y vemos que realmente lo propuesto está encajando de alguna otra forma en comparación al espectro de la norma, y tanto en aceleraciones espectrales y en espectros de desplazamiento. De la misma manera se hizo para el suelo S2, que es un caso muy particular, como ya les dije, y este suelo 2, aquí es una de las razones por las que se separan dos partes, ¿no? En este caso, los suelos que están muy cerca al océano, como la punta, bueno, tienen una plataforma bastante amplia en la parte de aceleración espectral y un poco más elevada con los aspectos de desplazamiento. Y de igual manera, para el segundo grupo de suelos S2, si bien es cierto, la amplificación aquí es un poco mayor de 1.1 y el factor TP o de la aceleración total de 0.6 y también concuerda con el efecto de desplazamiento. Bien, básicamente aquí hacemos la propuesta de la amplificación de esos resultados que deberían ser, para el caso de suelos S1, deberían ser ligeramente mayor y la amplificación sísmica debería ser del orden de 3. Y de igual manera, para los suelos S1 especiales, no necesariamente debe haber amplificación, sino una amplificación, pero con una característica de que la plataforma debería ser un poco más amplia según lo que dice la norma peruana. Lo mismo se hizo para los suelos tipo S2, con las condiciones, para las zonas que están en el Callao, y en este caso, como les decía, aquí hay un mayor valor de periodo, que es un caso bastante particular y merece atención a estudiarlo. Y como conclusiones, finalmente,
se determinó los factores de amplificación en la ciudad de Lima mediante el análisis de respuesta no lineal y a su vez se obtenían los factores de amplificación del suelo, donde para los suelos S1 varían de 0,95 a 1,45. ¿Por qué? Por el sistema de la reducción de velocidades en profundidad, y los suelos S2 también tienen cierta amplificación de 0,85 a 1,6. Además, ya se ha observado de que los suelos pueden amplificar y deamplificar. ¿De qué depende? No solo depende de los primeros 30 metros, sino también depende del comportamiento HV de la zona específicamente. ¿Qué más? Se obtuvo los valores de amplificación para el suelo S0, S1, S2, luego de normalizar respecto a una aceleración 0,45, el valor de la norma, donde se obtuvo que el factor S0 es igual a 0,8, para los suelos S1 varía de 0,8 a 1,2, para los suelos S2 varían de 0,7 a 1,3. ¿Qué más se hizo? Se hizo una propuesta de espectro de diseño, cuando realmente es básicamente la formulación es bastante parecida a la que nos indica la norma 030, con cierta particularidad con el factor de amplificación. El factor de amplificación, como ya lo dijimos, se propone que sean variables, al menos para estos grupos de suelos que se han analizado, tanto para el factor S y para el factor C. ¿Qué más se analizó? Se analizaron, bueno, muchos registros de aceleraciones de la red de la UNICID, del CIDI, del SNIP. ¿Para qué? Para conocer el comportamiento dinámico de todo el estrato de suelo en el lugar. Se determinó los efectos de velocidades a partir del método de expresión espectral. Bueno, se utilizó información de pozos perforados, calicatas, para luego estimar el comportamiento del terreno. ¿Qué más se hizo? También se hizo un ajuste, bueno, se obtuvo un espectro de peligro para roca, para luego analizarlo en el contenido de frecuencia y amplitud a partir de la metodología inicial. ¿Qué se recomienda de este trabajo? Se recomienda seguir investigando con los factores de amplificación del suelo y la amplificación sísmica a fin de introducir mejoras de los diseños resistentes, utilizar esos valores obtenidos del factor suelo y la amplificación sísmica. Bueno, se recomienda que sean discutidos en el comité técnico de la norma 030 con la finalidad de introducir actualizaciones. ¿Qué más? Analizar los registros sísmicos de las estaciones hidrográficas, ya los hemos mencionado, a través de estos cocientes de los aspectos de aceleración, para evaluar no solo el periodo fundamental, sino también los objetivos de velocidad. Bueno, hay que seguir caracterizando con los DC30, porque son información valiosa al menos, nuevamente también con los periodos característicos con el extremo. Bueno, continuar no solo en la ciudad de Lima con los factores de amplificación, también habría que realizar en otras partes del territorio peruano, ¿no? A fin de introducir mejoras a la norma sismo resistente. Y otro aspecto que también no lo estamos viendo con mucho énfasis es el comportamiento real de los suelos en condiciones dinámicas, porque muchas veces utilizamos correlaciones empíricas para determinar el comportamiento no dinámico. Y finalmente agradecer a la red hidrográfica por el apoyo brindado en el desarrollo de la tesis, a la empresa de Hashi, que me ha apoyado Muy bien. proyectos. Gracias. Bueno, gracias. Pasamos a las preguntas, por favor, la doctora Calderón. Sí, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. Bueno, es una nueva propuesta lo que está haciendo. Bueno, mi pregunta es acerca de estos periodos nuevos que propone introducir a la norma. En este periodo T0 y T1, bueno, ¿cuál es el significado de este periodo T1? ¿Por qué tendríamos que fijarnos en ambos periodos para poder evaluar y clasificar el suelo? Y en el caso, he visto que influye si uno de ellos es mayor o menor, ¿no? El periodo fundamental, ¿no sería suficiente la evaluación del periodo fundamental? Bueno, esa es la primera pregunta. Por favor, si la puede responder para continuar. Sí, en primera instancia, si bien es cierto, todo va a depender de la respuesta obtenida en los registros sísmicos. Ahora, el resultado no es más que el cociente espectral, y eso que me indica que básicamente cuando ocurre un sismo se mueve todo el paquete de suelo. Al moverse todo el paquete de suelo, de hecho que me muestra toda la información que contiene ello, y de alguna otra forma caracterizar el sitio. Ahora, si bien es cierto, el método de los microtremores es un muy buen método para estimar,
Sin embargo, es muy susceptible al ruido o a la contaminación, digamos. Entonces, es por ello que por ahí hay esa ventaja de estos cocientes utilizados de los registros sísmicos en comparación a los cocientes de los microterremotos. Entonces, partiendo de ello, se ha visto que es importante. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la inversión por esa metodología de los campos difusos, entonces uno puede identificar que en profundidad puede ocurrir o puede estar presentes estratos mucho más blandos que los que existen en la superficie. Bueno, digamos blandos en el sentido pues hablaban de 500, mientras que va bajando, mientras que empieza en la superficie de 500, va creciendo en profundidad y en profundidad puede encontrar ese mismo valor, pero tal cual se ha visto, al menos en el caso de la estación Inca y en el caso de la estación Universidad San Martín de Porres, ¿no? O USMP, que como lo denominan, ¿no? Gracias. La ingeniera Ortiz, por favor. Todavía no me gustaría terminar, para terminar esta idea, terminar de replicar. Sí, bueno, mi pregunta era principalmente la necesidad de evaluar esos dos periodos, T0 y T1, porque en algunos casos T0 es mayor que es T0, sí. Se presenta en los periodos largos, cercanos a 1, por ejemplo, para el suelo S1, y en otros casos T0 se presenta a periodos más cortos, ¿no? Cercanos a 0.1. Pero de todos modos usted lo clasifica como un S1, a pesar de que el T0 se encuentra más cerca del periodo de 1. ¿Y por qué lo clasificaría como un S1 y no más bien como un suelo con menor característica, peor característica? De acuerdo. Lo que sucede es que lo digo como TS1 porque esta es la clasificación de los primeros 30 metros. 30 metros. O sea, superficialmente puede estar rígido como el caso de la estación, como el caso de la estación Colegio Departamental de Lima, el CDL. Si bien es cierto, es muy rígido, no solo superficialmente, sino en profundidad, ¿ya? Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de la estación CN, superficialmente también es rígido, pero de alguna otra forma tiene un comportamiento particular. Pero esto, básicamente, entre estos dos, el comportamiento es el mismo, a excepción del comportamiento de la estación USMP y la estación INTA. Esto sí, a pesar de que tienen, bueno, un cierto valor que se incrementa esta parte en periodos largos, digamos, cercanos a un segundo, es donde ahí le da todo lo contrario, ¿no? Y eso justamente se ha identificado en los perfiles de velocidad. Entonces, a raíz de eso... Me dice que entonces lo clasifica como eso no tanto por el periodo, sino por el valor del BS30. Así es. No bastaría entonces encontrar un periodo largo para decir que es un suelo flexible, hay que también evaluar el BS30, eso es lo que quiere decir. Mire, por ejemplo, tenemos otro caso, en el caso de la estación UNETELS, que es básicamente Villa El Salvador. Si bien es cierto, Villa El Salvador tiene un BS30 del orden de más o menos 350 por ahí, pero tiene, en el caso de Villa El Salvador, pero tiene un periodo predominante del orden de 0.7 segundos más o menos. Entonces, a pesar de ello, o sea, el suelo de alguna otra forma es denso, digámoslo denso, pero tiene un comportamiento de periodos más largos. Entonces, ahí la diferencia. Al menos lo que se ha encontrado durante el desarrollo es que el BC30 no sería suficiente como para poder clasificar el sitio y para poder, inconsecuentemente, estimar un espectro de diseño de aceleración. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Hay que evaluar el periodo porque podría deberse ese movimiento a capas más profundas, ¿no? Sí. Es una combinación, entonces, bueno, sí, esa parte sí la entiendo. Bueno, muchas gracias. A ver, le doy pase a... Gracias a usted. Pase a la ingeniera Ortiz, por favor. ¿Alguna pregunta? Sí, está bien. Primero felicitar al ingeniero Jorge Soto por la exposición de su tesis. Efectivamente, primero para comentar, sí es necesario para caracterizar el sitio, además de considerar la velocidad de onda de corte, también determinar el periodo del suelo.
Tengo una consulta. Usted usó en su tesis el método del campo difuso y no los arreglos de microtremores que tengo entendido que también realizó. ¿Podría explicar muy brevemente el motivo? Bien, y con respecto a la primera pregunta, sí, al menos de lo que se ha desarrollado, para caracterizar el sitio, el BS30 no sería suficiente, y por esa razón es que se saca un nuevo cuadro donde decimos que adicional al criterio del S1, sería necesario también revisar el cociente espectral del sitio, ¿no? Ya sea por registros sísmicos o microtremores. Con eso se responde a la primera pregunta. Para la segunda pregunta, si bien es cierto, el método del arreglo de microtremores es un muy buen método, efectivamente. Sin embargo, es muy susceptible a contaminación de ruido. Me explico de otra manera. Significa de que de alguna otra forma uno está mirando en el campo y de pronto hay mucho ruido, ya sea por tráfico, qué sé yo, construcciones cercanas. Entonces, todo ello hace de que la señal, que uno tiene toda la bondad de medirla, se contamine. Entonces, es ahí de repente cuando realmente uno, bueno, es susceptible a cometer errores, ¿no? Con el método del arreglo de microtremor. Entonces, bueno, eso me pasó en campo, no tuvimos muy buena edad y por eso no se utilizó la información. Por otra parte, como ya tenemos al menos estos cocientes espectrales de los registros sísmicos, fue una de las razones que utilizando esta teoría que propone el profesor Sánchez Edma, desde el año 2018 hasta más o menos el año 2014 como un técnico, entonces utilizar esta metodología ha sido de mucha ayuda para al menos estimar los perfiles de velocidad profundos para la ciudad de Lima, que al menos se necesita conocer lo suficientemente para poder hacer esa propuesta, ¿no? Okay, gracias, eso es todo. Gracias, doctor Alba. ¿Alguna intervención o pregunta, por favor? Sí, cómo no. Unos comentarios primero y después unas preguntas. En realidad, yo quisiera comentar que esa dupla de medir no solamente el BS30, sino también el microtremor ya está incluido en la norma E031, más no en la 030. Y por ahí podría ser una salida que podríamos tener. Ahora, en segundo lugar, tanto en estas mediciones de esta tesis como en la tesis de maestría de justamente Carmen Ortiz, hemos llegado a la conclusión de que el valor de 2.5 está corto y que debería aumentar a 3. O sea que eso que creo que es un punto bastante importante, ¿no? Porque ya la ATC decía que debía ser 2.75 y el 2.5 es un valor antiguo. La pregunta que quisiera hacer es, porque todavía me queda dudas, nosotros trabajamos los sismos de Lima, como me ha mencionado Jorge Soto, y solamente era un registro, ¿no? En la estación Parque La Reserva. Quizás alguno otro en otra zona, pero también en conglomerado, ¿no? Y lo mezclamos todos y pusimos todos juntos. Pero había un problema en algunos periodos largos, o sea, periodos altos. El espectro de respuesta de nuestra norma es horizontal al principio, llega a un cierto valor y ahí baja. Pero he notado en este caso y también en otros casos que hemos hecho el análisis con sismos ya reales, que hay puntos de periodo alto que estamos por encima de la norma. No solamente ya llevarla de 2,5 a 3, sino hay periodos altos en donde, digamos, el espectro está por encima del valor. Y eso es lo que quisiera que explique como pregunta Jorge Soto. ¿Qué hacer en esos casos y por qué sucede eso? Antes de darle el pase. Nosotros creíamos en el pasado, cuando trabajé esto con Jorge Meneses, por los años, ¿cuántos ha sido eso? 90 y tantos, 80 y tantos, perdón. Nosotros creíamos que había un mal procesamiento, porque esos registros que menciona en una tesis anterior, esos registros eran registros que hizo el USGS, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, y quien trajo esos registros, y me costó $50, tengo que decirlo, cuando era estudiante, fui yo, porque no se conseguían los registros acá por alguna circunstancia, esos que están en el CIMMYT ahora y que se distribuyen por otro lado. Entonces, también habíamos notado eso y pensábamos en la tesis de Meneses que eventualmente en el rango de desplazamientos
no había un procesamiento adecuado de como lo hacía el USGS con relación a nuestros registros de subducción. Eso es lo que quisiera que comente, por favor. Bien, respecto a los... Sí, gracias por su pregunta. Sí, respecto a que existan movimientos sísmicos y realmente el espectro de aceleraciones escape de lo que indica la norma, sí, en mi opinión, esto probablemente sea, y también eso es lo que se ha obtenido en estos resultados, probablemente sea a que el movimiento, de alguna otra forma, cuando llega al lugar, si es lejano, de hecho que va a venir con frecuencias bajas y de alguna otra forma va a amplificar en esos rangos de frecuencias bajas o periodos largos, y en el caso de que estos sean cercanos, de hecho que cuando están muy cerca a la fuente, las aceleraciones espectrales van a estar básicamente predominadas por frecuencias altas o periodos muy bajos, ¿no? Y eso es justamente lo que se ha observado con esta variabilidad, ¿no? Lo que se hizo es, cuando se utilizó este sismo de entrada, la idea, la intención era ver, no modificar el contenido de frecuencia del sismo como hace el ajuste espectral. Entonces, lo que se hizo es simplemente un escalamiento directo, y aquí se puede ver realmente, ¿no? Cómo, cómo básicamente el valor medio, si bien es cierto, encaja, pero hay cierta variabilidad, y esa es cómo se ha caracterizado mediante todo el valor medio más una desviación. Y eso es justamente lo que se ha visto en estos resultados, ¿no? Por ejemplo, en el caso del colegio, bueno, de estación CIP-CDN, cuando los movimientos sísmicos son lejanos o tienen frecuencias bajas o periodos altos, eso también se ha reflejado, ¿no? Pero la intención era, como les digo, ver la variabilidad, y eso se ha identificado al menos en los resultados de esta tesis. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a deliberar, por favor. Claudia, nos da el pase para la siguiente sala. ¿Podemos pasar?
Esperamos al doctor Alba para leer el acta. Aunque ya él dio su... Aquí está. Ok. Estamos todos y procedemos a la lectura del acta. Acta de sustentación de tesis para obtener el grado académico de maestro en ciencias con mención en ingeniería geotecnia en la Universidad Nacional de Ingeniería de la Ciudad de Lima, siendo las 2 del día viernes 19 de noviembre del año 2021, se reunieron en la sala de sustentación virtual de la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil bajo la presidencia del Magíster Ingeniero José Wilfredo Gutiérrez Lazares, decano de la facultad, con la asistencia de la doctora Kedi Jiménez Yabar, directora de la unidad de posgrado, de la doctora Diana Calderón Caguana, de la Magíster Carmen Ortiz Salas como especialistas, y del doctor Jorge Alba Hurtado como asesor de tesis para proceder a la sustentación virtual para obtener el grado académico de maestro en ciencias con mención en ingeniería geotecnia de don Jorge Soto Guamán, quien presentó el estudio Factores de Amplificación en la ciudad de Lima mediante el análisis de respuesta de sitio. Los señores miembros del jurado, luego de expuesto el tema y asueltas las preguntas, lo declararon con el calificativo de aprobado con excelencia. A continuación, firmaron el acta los miembros del jurado, doctora Diana Calderón Caguana, magíster Carmen Ortiz Salas como especialistas, doctor Jorge Alba Hurtado, asesor, doctora Kedi Jiménez Yabar como directora del posgrado y el magíster ingeniero José Wilfredo Gutiérrez Lazares como decano de la Facultad de Ingeniería Civil. En nombre del jurado y el mío propio, felicitaciones por el trabajo presentado, muchos éxitos en su vida profesional. Y asimismo también lo invitamos a continuar sus estudios en nuestro doctorado del posgrado de la facultad que se dictará en el siguiente año. Muchas gracias. Si alguno de los miembros del jurado quiere darle algunas palabras. Sí, permítame nomás brevemente felicitar una vez más a Magíster, ahora a Jorge Soto, por su extraordinario trabajo de investigación y de cumplimiento de los plazos de los estudios que nos habíamos propuesto. Un deseo especial para que continúe sus estudios, posiblemente los haga afuera, para poder regresar, retornar y traer nuevos conocimientos para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, señores miembros del jurado. Felicitaciones nuevamente, magíster ingeniero Soto. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.